Bueno, sean bienvenidos al último conversatorio del ciclo de pensamiento indígena sobre educación y discriminación en pandemia. En esta ocasión es acerca del pueblo Com. Tenemos como invitados a Raúl Fernández, a Laura Pérez y a Natalia Gómez. Vamos a comenzar. Antes de comenzar voy a presentar a las que me están ayudando en la coordinación, que es Ana Clara Black y Jessica Chara. Bueno, va a comenzar Raúl Fernández y ya lo presento. Raúl Emanuel Fernández es auxiliar docente aborigen, traductor e intérprete jurídico del Poder Judicial, estudiante del Profesorado Superior en Ciencias de la Educación y estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Política de la Extensión Áulica de la UNE en Castelli. Actualmente trabaja para la Fundación Latinoamérica Habla en un proyecto para la revitalización de las lenguas originarias por medio de la traducción de las redes sociales como Facebook a la lengua Com. Recordamos que son 10 minutos para las presentaciones y te escuchamos, Emanuel. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Shailili, tengo un poco de trayectoria con respecto al trabajo en la interculturalidad. Y en cuanto a las preguntas que me pasaron respecto a cuáles han sido los aprendizajes desde que comenzó la pandemia, digamos que el aprendizaje en cuanto a la interiorización con herramientas tecnológicas para los pueblos originarios representa una dificultad bastante amplia, ya que no todos los que están accediendo a la educación tienen acceso primeramente a lo que es los elementos técnicos, como elementos materiales como computadoras o celulares, para, para llevar adelante su formación, digamos. En cuanto al aprendizaje, lo que te lleva más que nada en este contexto de pandemia es a interiorizarte con aplicaciones que capaz en una época normal o las épocas anteriores no tenían tanta relevancia como hoy en día, lo que nos lleva a nosotros a convertirnos como culturas que recién nos estamos apoderando o haciendo uso de los conceptos eh, oficiales de de la lengua castellana, digamos, nos lleva a nosotros a esta idea de la digitalización. No es algo nuevo, pero para nosotros sí es algo, digamos, importante, nos lleva, digamos, a aprender más de aquello que nosotros creíamos que sabíamos. Por ejemplo, nosotros anterior a esto, nosotros muchas veces solamente utilizábamos las redes sociales para compartir ideas y opiniones más que nada a través de redes sociales, pero hoy en día es un elemento esencial que nos lleva a interiorizarnos y cada día podamos cada vez entender más las aplicaciones, digamos. Aprender, no, en mi caso, lo que me llevó más es a poder manejar y también a comprender que el ser humano no es un ente capaz de permanecer encerrado por demasiado tiempo. En cuanto a la experiencia que han marcado la brecha en el acceso a la educación con los pueblos indígenas, digamos que yo tuve con anterioridad a este periodo, no tenía conexión a internet, pero debido a esta situación en la cual, relacionado a lo laboral, yo tuve que desplazarme de mi hogar, o sea, de mi familia. Como bien sabemos, la cultura como en una familia en la cual todos permanecen debajo del brazo de los padres hasta determinadas edades, pero llevó a desplazarme a vivir solo, buscar los medios o los modos de poder llevar adelante mi trabajo, llevar adelante los procesos de formación que yo tenía también. Y en cuanto son no solamente experiencias personales para mí, sino en cuanto a los chicos con los que yo me relaciono, como había dicho Shailili, yo soy auxiliar docente aborigen, lo cual representó un desafío para mí
tratar de llevar adelante mi trabajo en las escuelas rurales donde yo trabajo, por el hecho de que en todas las comunidades aledañas a las zonas urbanas, como en el caso de los pueblos o ciudades grandes, no cuentan con un acceso a Internet o un acceso a la digitalización. Eso presentó una gran dificultad. Si bien en el aspecto laboral y relacionarme con mis procesos formativos es algo que yo puedo llevar adelante, a la hora de realizar mi trabajo dificulta más, ya que debe llevar un proceso de transformación de lo digital a lo físico, que es algo que también logré aprender en cuanto a la pregunta anterior. Tuve que readecuar todas las nociones que yo tenía de los procesos de enseñanza-aprendizaje que realizaba en mis trabajos. Y en cuanto a lo que nosotros realizamos como traductores e intérpretes jurídicos, que antes significaba un desplazamiento de mi persona física hacia lugares determinados, nos llevaba a dar una asesoría clara y precisa de las necesidades de las personas. Pero en esta situación nos lleva también a un ámbito más complejo, por el hecho de que aquellas personas a quienes tenemos que asesorar en determinados momentos no tienen el entendimiento necesario para recibir asesoría digital. Entonces es como que el trabajo se lleva de lo digital a lo físico nuevamente y tratar de transcribir aquellas nociones o aspectos que ellos necesitan solventar dentro de los procesos legales que puedan estar atravesando. En cuanto a otras preguntas, voy acelerado por el tiempo que me han dado. En cuanto a en qué medidas se ha profundizado la discriminación hacia los indígenas, digamos que en cuanto a la discriminación hacia los indígenas como violencia epistemológica, que más allá de la relevancia que tiene de cara a la tecnología, es algo que siempre existió, pero como que hoy en día, al estar más presente el hecho de bienes materiales económicos, se ha profundizado más y ha dejado de lado, ha excluido, visibilizado aquellas cuestiones que antes pasaban desapercibidas. En la actualidad se ve la brecha, no es una brecha, es un abismo entre lo que es la educación para todos y los sectores indígenas, sectores autóctonos que no están relacionados estrechamente con lo tecnológico y que a duras penas están logrando avanzar en los escalones académicos. Si nosotros hacemos un análisis de lo que son los avances en los escalones académicos, vamos a encontrarnos que en zonas rurales tenemos abuelos analfabetos, padres escolarizados hasta la primaria terminada, tenemos padres que apenas han llegado al secundario y tenemos chicos que recién están interiorizándose en lo que es un nivel terciario. Con todo lo que significa el proceso anterior, sin estar presente este estado de pandemia. Al estar presente este estado de pandemia, lo que hacemos nosotros es trasladar un ámbito digital a un lugar que está exento de todos los accesos a la educación y amplía la brecha y se profundiza la violencia simbólica y epistemológica con respecto a los pueblos originarios. No solamente ellos tienen que aprender por sí solos todo el material que nosotros enviamos, sino que tienen que consultar a los padres que no tienen la formación académica para poder, digamos, guiarlo dentro de lo que es su proceso de formación. En esa medida es como que se profundiza más, se visibiliza más en la actualidad. Y somos por ahí en estos tipos de conversatorios o lugares abiertos en los cuales nosotros podemos decir, yo como a diario se me sigue pidiendo que yo realice actividades, pero yo desde mi parte no puedo realizar por el simple hecho de que en las comunidades donde yo trabajo, digamos que hay 50 familias, de las 50 familias solamente 2 cuentan con acceso a un celular o a una computadora para recibir la información. Por ese motivo nosotros tenemos que desplazarnos hasta el lugar, no entrar en contacto, dejar las carpetas armadas en modo papel, en formato papel, para que ellos puedan acceder. Y después nosotros tenemos que volver y cargar todo eso, digitalizar y mandar al Ministerio de Educación. En ese aspecto, digamos que como que nosotros en hora reloj ya pasamos a ser esclavos de un sistema burocrático que cree que estamos todos en las mismas condiciones, cuando en realidad la brecha es inmensa. En cuanto a lo que las acciones que se puedan implementar a futuro para remediar y ampliar la consecuencia de esta pandemia en relación al sistema educativo, digamos que es bastante compleja.
Aquí sería mostrar la necesidad de buscar un equilibrio epistemológico, no solamente físico o académico, sino que no sea solamente mostrar o reflejar en teórico que existe una interculturalidad, sino ver la brecha o el abismo existente entre lo que es la cultura oficial, poder generar una conciencia pluricultural para avanzar a lo intercultural y a través de esa idea, concepción de todo lo que nosotros entendemos, tratar de ver y hacer visible las necesidades del otro para poder de alguna manera achicar la brecha, que es algo que se viene trabajando desde el año 87, si bien han logrado avanzar en varios escalones, pero no se ha dado la relevancia que necesita en realidad para solventar esa falacia. Es algo que se debe seguir construyendo y creo que es un largo camino que todavía debemos atravesar, y esto de la virtual como que dificulta mucho más, y solamente aquellos que estamos en un nivel académico terciario o un nivel académico universitario somos capaces de ver, pero quienes están en un nivel secundario o primario en zonas rurales, en parajes o en zonas donde hay mayor habitante de la comunidad indígena, creo que este periodo lo que hace es dejarlo bastante retraídos con respecto a la carrera de formación en todos los ámbitos que puedan incursionar en su futuro. Creo que se me terminó el tiempo por ahí. Si no se me entendió es porque quería largar un montón de cosas y no me veía con el tiempo. No sé si se me escuchó. Sí, no hay problema. Después en el espacio para preguntas seguro vas a poder expandir un poco más las ideas. Bueno, Ana Clara. Yo últimamente tengo problemas tecnológicos cuando llega el momento que hay que hacerlo. Bueno, a mí me toca presentar a Laura Pérez. Ella es estudiante de la licenciatura de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Es vicepresidenta de la Comisión Vecinal del Barrio Toba, auxiliar docente del BLAVI, anexo Chelillí. Es comunicadora social y miembro de la Mesa Intercultural e Intersectorial de Salud Comunitaria. Además, es investigadora asociada a campo del proyecto de investigación NBI, que es nivel de... bueno, del COVID-19, ahí ya digo lo que es, del Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. NBI es Necesidades Básicas y Satisfechas. Lauri, cuando quieras. Hola, hola, buenas tardes a todos. Saludo a los que están presentes. Y bueno, me presento, soy Laura y soy del barrio Toba, referente barrial por sobre todo. Y nada, quería brindar algunos aspectos en cuanto a lo que se me había consultado como pregunta para abordar. Trataré de hacerlo en 10 minutos, no me voy a apurar mucho para que se me entienda, y la verdad que ojalá el internet me dé la posibilidad de agregar algo. Bueno, yo soy de zona urbana, como lo escuchaba del colega Raúl Fernández, hay analfabetismo inclusive en zona urbana, eso aclararlo también, una zona del interior. ¿Cuáles fueron mis aprendizajes desde que comenzó la pandemia? Tengo anotaditos para no olvidarme, basada en mi experiencia personal como auxiliar docente y después analizando con varios encuentros grupales con docentes indígenas y no indígenas que corresponden al BLAVI anexo Chelillí, es un bachillerato libre para adultos bilingüe intercultural, en donde estuvimos abordando esta cuestión de problemática del efecto de la pandemia COVID en el aprendizaje de nuestros alumnos. Los desafíos fue primeramente enseñar y aprender desde un sistema educativo público que no está muy avanzado estructuralmente para lo que es cuestión de aprendizaje virtual. Esta educación digital nunca estuvo establecida
y en la actualidad poco estructurada. Nosotros contamos con el sistema L, pero el sistema L es una plataforma digital en donde nosotros podemos disponer de un acervo de documentos de texto para poder enseñar en este contexto. Pero nada más. Esa desigualdad en la brecha digital se fue profundizando. Es curioso porque en una era en donde nosotros estamos haciendo estos aprendizajes, donde ya tendríamos que estar sabiendo, nosotros vamos muy retrasados en el tema DINA y Ministerio de Educación. La verdad que esa desigualdad y brecha social que hubo con respecto al poco acceso a poder tener dispositivos para la conectividad y el aprendizaje en línea fue muy notorio. En muchos casos también todas las realidades económicas que no son las mismas, en algunos casos son muy dificultosas, y esto también agrava la situación en un contexto pandemia. Particularmente no estábamos preparados para afrontar una pandemia. Nos fuimos ayornando de aprendizajes, técnicas y buscando la forma de poder entablar esa relación que teníamos in situ, o sea, entre con el alumno. Pero perdemos esa parte física. Entonces es difícil descifrar qué le pasa al alumno en el aprendizaje cuando no sabes qué está pasando, porque hubo varias cuestiones en cuanto yo anoté algunos ejemplos. Escasez económica hubo bastante. Los alumnos con mucha necesidad vendieron sus celulares, el único dispositivo móvil que nosotros contamos para poder conectarnos con el alumno. Entonces no pudo seguir y continuar el estudio por esa dificultad. Y donde en otros casos hay alumnos, por ser mayores, tener hijos menores a su cargo, en el cual el único dispositivo móvil que lo tenía lo compartía con la familia. Lo compartía con el hijo que tenía que hacer aprendizaje, y el único momento en donde ellos se podían estar y hacer su tarea era altas posiciones a nosotros. Este sistema remoto un poco nos dificultó a nosotros como docentes porque no había límite de horario. Entonces, en el momento que ellos tenían tiempo, se conectaban y daban sus consultas. El aprendizaje también que me dio fue sobre estas situaciones particulares, que muchos alumnos sufrieron COVID, otros tuvieron pérdidas de familiares por COVID. Esto me hizo humanizarme más, empatizar con el otro. No solamente desde yo enseño, él aprende, o ella aprende. Desde lo humanitario, lo solidario fue fundamental. No perder ese nexo, porque fue bastante importante el proceso que pasaron acá. Yo vengo del barrio Toba, tenemos 6 barrios indígenas en el Gran Toba. Esto pasamos un montón de cosas acá con respecto a que hubo cerco sanitario desde el 6 de mayo, hubo casos COVID, y en ese contexto nosotros estar queriendo hablar con el alumno y querer darle un cierto aprendizaje en un contexto que para nada daba la enseñanza, porque eran situaciones muy emocionales, situaciones muy desesperantes. Entonces costó al principio volver a retomar el aprendizaje, si bien era más de contención y de saber cómo está, qué le está pasando. Esas cuestiones se fueron abordando. Luego, para las siguientes preguntas, ¿qué hacer con el alumno que no se conectaba, que no sabíamos qué le pasó? Es frustrante para un docente dar una calificación injusta porque no sabes por qué motivo se ausentó, pero se ausentó. Y eso se dio mucho en esta pandemia, no solamente en el nivel educativo, nivel primario, secundario, en todos los niveles se dio eso. Y era frustrante para el docente no tener una manera de evaluarlo, porque podíamos suponer una dificultad económica, una dificultad en cuanto a algún
o alguna pérdida, algo emocional que uno no, que tiene que respetar también el duelo de esas familias. Entonces era como complicado evaluar y sentirnos que estábamos haciendo algo injusto porque no sabíamos qué pasó y darle una nota a un alumno que quizás en presencia se podría expresar, pero en esa virtualidad se perdió mucho esa conexión. Bueno, ¿qué experiencia marcaron para el acceso a la educación para los pueblos indígenas? Bueno, como ya dije, estamos en la era de digital, de la era donde se usa mucho la herramienta de uso pedagógico de las TICs, pero se complicó. Fue muy necesario, pero en muchas ocasiones esa urgencia se contrapone con la carencia de fondos destinados para ese propósito. El Estado se ponía y te decía, bueno, el aprendizaje ahora va a ser virtual, no puede ser presencial, pero no había estructura, no había dispositivos, no había equipo tecnológico en el cual los alumnos y los docentes pudiéramos llevar a cabo esa tarea. Nos amañamos de la manera que fuere, utilizando estas redes sociales como WhatsApp, Facebook, para poder contactar con los chicos, con los alumnos, con las mujeres, para saber y tratar de hacer esas redes de grupales, y eso fue lo que se hizo para comenzar a llevar tareas. La gente sufre mucho en alfabetismo digital, entonces no podía comprender los formatos. Nosotros tenemos libros de texto en PDF, pero los alumnos no sabían descargar las aplicaciones, entonces no podían leerlos. Por más que su intención fuera llevar a cabo su tarea, era dificultoso porque no habían tenido ese aprendizaje de poder utilizar aplicaciones, programas, y todo lo que conlleva para poder realizar una tarea. Bueno, a pesar de que las leyes en la provincia de Chaco favorecen mucho la interculturalidad, la desigualdad de oportunidades fue muy notoria. Por esto mismo, no eran las mismas condiciones. Igualmente, en zona urbana, acá yo en Resistencia, gente no podía acceder porque no tenía crédito, no tenían para conectarse por internet. Entonces, igualmente las condiciones no eran iguales que las de todos, las que se dificultaban su aprendizaje. La accesibilidad a la tecnología marcó mucho esa barrera digital, esa brecha que sigue marcada, y esa conectividad escasa o nula. No podían, por más que tuvieran el dispositivo móvil, o tuvieran la netbook, o tuvieran algo donde pudieran realizar trabajos, la conectividad en red, en internet, les fue dificultoso. ¿Y en qué medida se han profundizado la discriminación hacia los indígenas? Bueno, yo creo que la discriminación parte desde el desconocimiento y la ignorancia cultural. O sea, yo veo que una persona que discrimina no conoce, es muy ignorante. Entonces, esa ignorancia se acrecentó muchísimo, muchísimo. Yo por lo menos puedo comentar el proceso que vivimos en Barrio Toba, yo con 6 barrios indígenas en donde fuimos cercados. Entonces, a nosotros nos señalaban, estábamos estigmatizados por ser de Barrio Toba, a todos, por portación de cara, al que tenía familiares acá, entonces vivía en otro lado, pero tenía familia acá, bueno, vos tenés posible COVID. Esa era la discriminación que nosotros sufrimos. Yo creo que es un odio racial latente, que siempre está, que se oculta, generalmente no se dice, no se habla, pero que en este contexto dio el pie para justificar esa discriminación y decir, no, los de Gran Toba están todos enfermos, ellos sufrieron el COVID cuando no era así, una enfermedad que salió de otro continente y llegó hasta Resistencia, Barrio Toba, Cheliquí, Camalote, Presencia, en todos lados, no solamente en barrios populares e indígenas, en otros barrios. Los estereotipos, prejuicios, esa estigmatización fue muy fuerte. Decir que nosotros queremos todos de arriba, cuando había gente del
mercado central, hortícola, siempre trabajaba en negro, vamos a decirlo, esa palabra no me gusta decirlo, pero también es a otro tipo de poblaciones, pero no eran que estaban así esporádicamente trabajando para este mercado central. Ellos por votación de caras no podían trabajar. Bueno, y después nos dicen a nosotros somos vagos, no hacemos nada, no queremos hacer nada. Y había mucha gente que quería salir a trabajar y no podía, porque los rechazaban o porque directamente se cortó toda ayuda y económica, salida, venta de artesanías, todo eso fue agravando la situación económica acá en Gran Toba. Bueno, también fue notorio también la situación que sufrió Claudio Largo con el coro Chilalatí. Él vive en Barranquilla, por tener familia acá, se lo señalizó como que tenía COVID. Todo eso fue muy fuerte para nosotros. Sentimos como nunca la discriminación que hay y que existe, que pocas veces se presenta. Obviamente en grupos reducidos se dice, se habla, pero no es tan notorio. Eso sí fue muy devastador para nosotros. Bueno, y otro tema que me pareció importante decir como una dificultad, limitar la circulación interna y la libertad. Nosotros, al menos en mi caso, los voy a explicar, no estoy mucho en mi casa, me costó manejarme, relacionarme nuevamente con mi familia en todo el tiempo que disponía de estar en mi casa. Soy de salir más. Pero nosotros como pueblos somos familiares. En ese sentido, fue muy traumático el corte que se nos exigió a todos. Esto de cortar esos lazos internos en la comunidad fueron fuertes porque el aislamiento en un contexto donde nosotros históricamente nos ramificamos, primero fue Barrio Toba, después se extendió a Camalote, Chiriquí, eran asentamientos que luego se formaron como barrios. Entonces esa ramificación familiar interna es muy. Entonces, cortar abruptamente estos lazos tan arraigados culturalmente en nosotros generó mucho miedo, descontento, enojo. Y bueno, esto fue lo que pasó, que quería resaltar. Ahora, con respecto al último punto, ojalá no me haya pasado el tiempo, ¿qué acciones o propuestas se pueden implementar a futuro para remediar o paliar las consecuencias de esta pandemia? Bueno, creo que todo basa con respecto a abordar territorialmente hablando buenas propuestas de Estado en la interculturalidad. Yo también formo parte de una mesa intercultural en donde abordamos situaciones de los vecinos, donde queremos hacer las cosas de todos y donde tratamos de respetarnos cada uno desde este lugar. Creo que ese es el inicio de todo. Poner un proyecto de ley que regularice las normas digitales para cada realidad institucional, porque se hace necesaria una estructura sistemática, automatizada de todos estos procesos que estamos llevando como podemos, porque no hay un sistema digital en una estructura base. Entonces nos estamos amañando a lo que podemos. Poder brindar capacitaciones para esta nueva modalidad de estudio que va a cambiar mucho los hábitos de aprendizaje también. Esto para mí es muy importante que se presente un proyecto para este tipo de cambios. Inversión. Inversión en los fondos que hoy día muy escasamente las instituciones tienen para concretar alguna decisión particular en cuanto a usos tecnológicos. Fijarse mucho en la necesidad y la urgencia de hoy. O sea, nosotros necesitamos urgente una inversión en fondos para herramientas tecnológicas y garantizar de esta manera el acceso a la información y al conocimiento tecnológico. Bueno, después
¿Cómo podemos implementar a futuro? Bueno, creo que áreas dentro del Ministerio de Educación que aborden cuestiones discriminatorias y que propicien sanciones para que no vuelvan a ocurrir. Porque hasta ahora creo que, si no me estoy equivocando, no hay ningún área que especifique estas cuestiones con respecto a discriminación puntualmente en el aprendizaje. Yo creo que el Estado mismo está cometiendo varias cuestiones de injusticia con las poblaciones indígenas porque no ha llegado a dar el acceso total a este aprendizaje. Eso es todo lo que quería decir y espero que mejore de acá en más. Fue algo que se aprendió a los topes como vino, pero nos fuimos amañando, adecuando esta nueva modalidad. Eso es lo que quería decir y les agradezco. Buenas tardes. Gracias, Laura. Ahora vamos a estar presentando a Natalia Gómez. Ella es estudiante de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural en la UNE. Natalia, bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Gómez, soy del barrio Mapic de Resistencia, y como dijo Jessica, actualmente estoy estudiando la licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural en la Facultad de Artes. Bueno, para seguir un poco con la guía de preguntas que nos dieron, para comenzar, mis aprendizajes en este contexto de pandemia, al igual que mencionó Raúl y Laura, creo que tiene que ver más respecto a que fuimos de una forma, no solamente los pueblos indígenas, sino creo que también en general, tanto criollos o no indígenas, forzados a utilizar nuevas tecnologías. Si bien ya veníamos familiarizados con el uso de redes sociales, de algunas plataformas, este contexto nos puso de pie ante nuevas aplicaciones y nuevos usos para darle. Con esto quiero pasar a otra pregunta que es importante, que dice sobre la brecha de acceso a la educación de los pueblos indígenas. En esto a mí me parece que la conectividad y el acceso a Internet fue un principal punto de esta brecha. La pandemia dio la posibilidad de ver que en realidad no todos tenemos los mismos accesos. Si bien yo como indígena estando en Resistencia, en un barrio alejado del epicentro, podría ser considerada un poco privilegiada, porque en realidad tengo los aparatos como la computadora, el celular para poder acceder. Sin embargo, también hay otras localidades, otras comunidades, o incluso dentro de las comunidades indígenas que están alrededor de la ciudad, como dijo Laura, que en el barrio Toba o aquí mismo, no solamente el acceso al Internet, sino la comprensión de los materiales de estudio. Y no hablo solamente de nivel universitario, sino también primario y secundario. Hablo desde mi rol de tía, que me toca, porque tengo 3 sobrinas que están en el nivel primario, que están cursando, y le mandaban y le siguen mandando contenidos educativos, carpetas, pero no hay forma de avanzar en el estudio de estas cosas si no hay un acompañamiento, si no tienen los materiales para estudiar, o las computadoras, o internet, no se puede avanzar. Respecto a esto, creo que algo que también marcó esta brecha, que acompañó, mejor dicho, si se lo quiere ver como algo positivo, fue el acompañamiento de los docentes. Pude ver la grabación de la anterior charla en donde estaba
ANEC Zamora, y bueno, algo que ya mencionó fue el programa Pueblos Indígenas de la UNE. Si bien el programa tuvo unos inconvenientes para el pago de las becas durante los primeros meses de la pandemia, después nos pudieron acompañar económicamente, y también ella a mí me estuvo acompañando un poco en la difusión de información, en mantenerme informada respecto a las becas, al pago y demás. Entonces, en este aspecto me gustaría destacar que estos programas también fueron de utilidad en este contexto. Y también otro programa, otra beca fue la beca de conectividad que brindaba la universidad, la UNE, que a partir de marzo, si no me equivoco, comenzaron las inscripciones, y la beca tenía como objetivo acompañar económicamente a los estudiantes que se veían afectados por la pandemia, que no tenían acceso a internet. Entonces fue una forma de acompañamiento, tanto esta beca de conectividad de la UNE, como los tutores del programa de pueblos indígenas también de la UNE. Sin embargo, hay que destacar que surgió otro problema. Si bien estaba la intención de acompañar a los estudiantes, no hubo un acelerado proceso para llegar a los estudiantes. En el caso de la beca conectividad, esta se dio en marzo, y recién en julio o en agosto yo pude cobrar, porque no pude recibir durante todos esos meses la tarjeta. Y hasta el momento todavía no la recibí. Tampoco tuve tanta comunicación con los docentes de la FADIC y de la Facultad de Artes, pero en este proceso también estuvo todo el tiempo acompañándome ANEC con el paso de información y demás. En este aspecto, en este contexto de pandemia, ¿en qué medida se ha profundizado la discriminación hacia los indígenas? Creo que la discriminación no es solamente algo verbal o físico, algo en el que se pueda ver estando uno enfrente del otro, sino también puede darse otros tipos de discriminación, otros más silenciosos, como en este caso del contexto de pandemia, fue el olvido que se dio desde el gobierno, desde el Estado hacia los pueblos indígenas. Un olvido que no se limitó solamente al acceso a internet, sino también a todo en general, en vernos ya como portadores de COVID, si teníamos familiares en el barrio Toba, o en el caso del barrio Mapic también se cerró durante un tiempo los accesos, pero no se vio tanto esta difusión o esta discriminación o este odio disfrazado como se vio en el barrio Toba, que fue muy lamentable. O sea, esta pandemia nos dio la posibilidad de ver esta otra forma de discriminación que estaba oculta, que estaba escondida y que estaba silenciada de alguna forma. Bueno, la brecha de internet es algo indiscutible, me parece, no solamente en pueblos indígenas, sino también en no indígenas. Y respecto a la última pregunta, que dice qué acciones o propuestas se pueden implementar para remediar las consecuencias de la pandemia en relación al sistema educativo o
la erradicación de la discriminación. Me parece que la erradicación de la discriminación está muy ligada a la educación, porque yo opino que si bien tenemos mucha legislación en Chaco respecto a interculturalidad, multiculturalidad, en respeto a pueblos indígenas, bueno, tenemos 3 lenguas oficiales indígenas declaradas en Chaco. La bandera huipala aparece en muchos actos gubernamentales. Sin embargo, algo pasa acá que, ¿por qué seguimos viendo discriminación? ¿Por qué seguimos viendo racismo? Y ahí hay algo que está fallando en esta legislación, que es que hace falta una verdadera legislación, una verdadera implementación de políticas interculturales. En el caso de la ley del Instituto de Cultura, por ejemplo, me parece que el artículo que refiere a pueblos indígenas sigue siendo muy esencialista. Nos siguen viendo como el otro a quien vender, el Chaco que descubrir. Seguimos siendo lo exótico. Y tengo experiencias con compañeros también de la facultad que nos siguen viendo como pueblos exóticos. Entonces me parece que tanto en la educación primaria, secundaria, universitaria, que es la más importante a mi parecer, hace falta estas políticas antirracistas. Quiero hacer hincapié en esto porque me parece que algo que siempre menciono, que es lo que dice Angela Davis, que en un mundo racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien tenemos políticas, por ejemplo en las escuelas primarias, en la secundaria, algo que yo pude ver, presenciar, fue que cuando comenzó la pandemia, la discriminación y el racismo se vio mucho hacia la población asiática. A la población asiática, a los chinos, portadores del virus. Entonces, si queremos remediar la discriminación y el racismo, intentémoslo hacer en toda la extensión de la palabra, tanto racismo para comunidades indígenas, que es lo que nos atañe en este momento, pero también para poblaciones asiáticas y afrodescendientes. Me parece que es acá donde se tendría que hacer foco para erradicar o remediar la discriminación, y que seguramente va a quedar después de la pandemia, porque no vamos a volver a una normalidad, si es que era una normalidad en la que estábamos. Va a ser un proceso largo y va a haber discriminación tanto hacia pueblos indígenas como la población asiática, que estoy viendo que se los discrimina solamente porque son los chinos los que trajeron el virus o los que crearon el virus. En este sentido, para terminar eso, me gustaría que fueran en las políticas educativas de todos los niveles, en los que se haga hincapié en contenidos antirracistas en las escuelas, en el que se acompaña a los alumnos a dejar de ver como normal usar jergas o modas que muchas veces los jóvenes tienen. Por ejemplo, el usar la palabra indio como insulto, o el chino, o el negro, son cosas que también fomentan a un tipo de discriminación, que son un tipo de discriminación, que luego llevan a otro más grande.
Bueno, y por último me gustaría decir que los docentes en este contexto de pandemia tuvieron un rol muy importante, más las docentes que son mujeres. Me gustaría mandarles mi apoyo a todas las docentes mujeres, que en verdad en este contexto se esforzaron muchísimo, muchas tienen hijos, y muchas quedaron en el cuidado de sus hijos, y ahí también se vio otro problema, porque no solamente los estudiantes, tanto universitarios o de otros niveles, tuvimos problemáticas en esta pandemia, sino también los docentes. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Tenía una pregunta. Como ustedes trabajan en distintas instituciones, si en sus instituciones se establecieron protocolos para garantizar la seguridad de los estudiantes y de las comunidades. Para el que quiera responder. En mi caso particular, nosotros, por lo menos en Cholichi, en Ganeso, estuvimos manteniendo la enseñanza y aprendizaje en modo virtual, es decir, tratando de ocupar grupos de WhatsApp en donde le dábamos al formato que están adecuados a algunos, en formato digital. No entendían el Word, el PDF les costaba leerlos, entonces mandábamos fotos para que tuvieran lectura de algunas temáticas particulares. Y luego del tema de enseñar nada más los cuidados mínimos dentro de lo que es contexto pandemia COVID, cómo cuidarse uno, cómo cuidar a las familias para no contagiar. En mi caso, digamos, en las instituciones educativas a las que yo asisto, el único protocolo fue el aislamiento. Como está lejos de la zona urbana donde yo vivo, en el pueblo donde yo vivo, está aproximadamente a 40 kilómetros, lo que hizo directamente es que los docentes no asistan en un principio a la escuela, lo que dejó a estos alumnos una parte olvidada del sistema educativo, pero a nosotros se nos pedía continuamente que elaboremos los programas, la, que, no, que diseñemos y mandemos todos los trabajos a los chicos, aparte bajado de la plataforma de L con un grado de complejidad bastante alto que no se adecuaba al contexto que nosotros vivíamos, pero de forma de protocolo y de prevención con respecto al virus no se nos permitía asistir en un principio. Pero luego de eso se analizó la posibilidad de elaborar carpetas. Como dije, no tienen acceso a internet, se elaboraron carpetas en formato papel y se depositaba en la escuela con un encargado de la comunidad. Él mismo se encargaba de citar a los padres y entregarle las carpetas a medida de prevención de la circulación del virus dentro de esta comunidad que está a 40 kilómetros del pueblo, como dije. Acá hay contagios, hay niveles altos de contagio, en determinados momentos descendió, pero después se elevó nuevamente, pero por ahora la comunidad no tiene, digamos, contagiados con el virus, gracias a las medidas que se tomaron por parte de la dirección más que nada de la escuela, porque a nosotros desde la regional de acá de Quitilipi se nos exigía que nosotros asistamos de alguna manera al instituto educativo para llevar adelante las tareas de enseñanza, digamos, pasarles los materiales de estudio a los chicos, pero resultaba muy... no era factible realizar esa travesía, ya que no solamente íbamos a llevar las tareas, sino que corríamos el riesgo de también llevar el virus del pueblo a una comunidad que está aislada y hasta ahora no tiene contagios. Y gracias a esas medidas, a esos protocolos que se fueron siguiendo, si bien ahora es un poquito más gradual y se permite más la asistencia, se ha logrado que no se llegue a contagiar a ninguna de la comunidad.
Si es a eso lo que se refiere en cuanto ¿Podés volver a repetir la pregunta, por favor? Si en sus instituciones se habían establecido protocolos para garantizar la seguridad de los estudiantes y de las comunidades. Bien. Bueno, en mi caso, en el nivel universitario, como se sabe, se dio el aislamiento total. Las clases fueron totalmente virtuales. Bueno, pero yo al tener hermanos y sobrinas que asistían a la escuela del barrio Mapic, y desde que se dio el aislamiento obligatorio, hasta el momento no han podido ir a la institución. Esta fue una medida de total, que se implementó de total aislamiento. Se mandan los documentos de estudio con los padres para que puedan realizar las actividades. Bueno, desde el principio funcionó así, tanto en el nivel secundario como primario. Acá surge el problema que estuvimos mencionando hoy, que estuvieron mencionando Laura y Raúl, de que muchos chicos tienen padres que son analfabetos. En el caso de mis sobrinas, sucede así, mis padres también no pudieron terminar sus niveles, no pudieron terminar la escuela. Entonces se complicaba un poco que ellos puedan explicar a mi hermano. En ese caso yo estuve como interventora, sin embargo, al estar también yo estudiando, no podía estar acompañando a mi hermano, que está en el nivel secundario, a mis sobrinas, que están en el nivel primario. Entonces se dio una dificultad para entender estos archivos de estudio, y más teniendo en cuenta que me parece que no están hechos para una escuela como la que hay en el barrio Mapic, una escuela intercultural y bilingüe. Y bueno, y actualmente la escuela se encuentra abierta no para estudiantes, sino que se realizan ollas populares, están realizando entrega de comidas diariamente para el que quiera ir. Y obviamente tienen que ir con barbijos puestos, y son varias las familias que están retirando la merienda, no solamente del barrio Mapic, sino también del barrio Don Santiago y barrio La Chacra, que son barrios que están aledaños al Mapic. Bien. Ana Clara, ¿preguntas? A mí acá lo que está Laura está también hablando y diciendo que ellos están elaborando unos nuevos métodos semipresenciales. No sé si Laura, vos querés preguntar al respecto, ¿me querés contar al respecto? No, agregar que, pensé que estaba muteada. Agregar nada más esto, que lo que es de contención social se refiere a esto, de poder brindar alguna que otra contención para lo comunitario, tanto de ollas como merenderos, como cuestiones más que nada sociales. Y luego sí estamos preocupados por los que no tenemos conocimientos, porque no tenemos contacto con ellos, y por eso queremos abordar una parte de ahí que todavía no lo estamos formalizando, pero quizás en alguna forma creo que sería lo de cuadernillos y eso, para poder tener una cierta devolución del alumno, porque es importante que no abandone, y tratar de solucionar todas las situaciones. Los que pueden conectarse en línea, que sostienen una cierta comunicación, y los otros que no tienen accesibilidad a recursos y herramientas tecnológicas. Así que nada más eso, agregar que
que es importante no perder a ningún alumno, porque cada situación es particular y tiene su planteamiento y formulación de metodología de enseñanza. Por ahí me gustaría hacer una pregunta. Por ahí lo que habló Raúl, que describió muy bien por ahí la evolución de cómo fue históricamente en la cuarentena el proceso que tuvieron algunos alumnos y maestros, y Laura y Nati, y sobre todo esto de Natalia, que habló sobre la necesidad de las políticas antirraciales. Bueno, acá estamos en un grupo que justamente no son los destinatarios de esta política, sino que deberíamos poder ser los impulsores por ahí de algunas propuestas y protocolos que en primera persona y desde el protagonismo del cambio por ahí generen estas políticas para eso, para ser en primera persona y no estar siempre teniendo que defenderse de los ataques del sistema, digamos, tan opresor. Entonces por ahí mi pregunta iba si Nati, Raúl o Laura, por ahí si, aunque sea a modo de pensamientos, tienen ideas de cuáles podrían llegar a ser algunas políticas, por más difíciles que parezcan, por ahí de este tipo antirracistas, digamos, que se puedan aplicar en el sistema de educación. Sí, de mi perspectiva, digamos que lo primero que debería hacerse para erradicar el racismo es reconstruir los axiomas conceptuales de lo que significa la interculturalidad. Como bien decía hoy Laura y Natalia, que el ser humano, nuestra etnia o nuestra diferencia étnica o autóctona respecto a lo que es el contexto generalizado de la sociedad actual, tiene un pensamiento bastante peyorativo de lo que significa nuestra cultura. Para erradicar todo tipo de racismo tendríamos que reconstruir la imagen o la identidad de nuestras comunidades, y para ello tendríamos que reconstruir nuestra historia y revalorizar nuestra identidad para poder así avanzar sobre los conceptos epistemológicos que se van dando. Como bien decíamos antes, el racismo nunca dejó de existir. Para muchos es algo que empieza a aparecer en base a contextos de pandemia, contextos políticos, económicos que no nos dejan y nos van, digamos, poniendo trabas a la hora de avanzar. Para erradicar esto, en un principio lo que tendríamos que hacer a un nivel educacional es meramente transmitir al otro la interpretación correcta de lo que significa lo intercultural. Porque muchas veces se llega a malinterpretar la idea de que lo intercultural es la relación que se da a nivel personal de una persona con otra. Como decía Natalia, eso es algo exótico, nos siguen viendo como el otro. No es algo intercultural. A medida que eso fue dando, se fue, digamos, generalizando en el ámbito académico, se llegó a ver que la participación de un aborigen dentro de los actos, con la figura de una huipala detrás del escenario, ya se enarbolaba la interculturalidad. Pero en realidad, lo que hace esta idea o esta interiorización de conceptos es generar una idea tergiversada de lo que es la interculturalidad. ¿Por qué? Porque eso no significa más que un mero sincretismo de trasladar la idea de lo que no significa. Es una herramienta quirúrgica invisible de profundizar lo que es el racismo. Nosotros tendríamos que explicar que la interculturalidad no es una relación a nivel personal de un criollo con un aborigen, porque nosotros dentro de nuestro círculo no solamente nos relacionamos con nuestra propia cultura, sino con las culturas que están fuera de lo que nosotros somos como pueblo Como, Coyo, Wichí, dentro de lo que es el Gran Chaco. Entonces, al reconstruir eso, nosotros tenemos que dejar en evidencia que lo intercultural es una relación sinérgica de intercambio que enriquezca la cultura general, y eso se tiene que dar en los primeros niveles del sistema educativo. Para ello, el sistema educativo tiene que implementar herramientas desde el nivel inicial a través de juegos lúdicos, incorporando perspectivas interculturales que lleven a construir la idea de que el ser humano autóctono no es un ser humano distinto por el simple hecho de tener una identidad diferente o una riqueza cultural diferente, sino
que por el ser diferente, revalorizar, y es algo propio, y darle valor simbólico, valor personal, valor societal, que no sea algo peyorativo, porque eso es lo primero que hizo que exista el racismo. Como decía un autor, Antonio Nebrija, decía que la lengua es fiel compañera del imperio. A través de la lengua nosotros fuimos colonizados, fuimos dejando de lado nuestra cultura, a través de la lengua se nos impuso determinados conceptos que construyó la concepción peyorativa de lo que es el aborigen indio, el paisano y todos los aspectos calificativos que nos puedan dar. Nosotros tenemos que profundizar en los aspectos de la revalorización de la lengua, reconstruir nuestra historia, reconstruir nuestra propia identidad, reconstruir los conceptos interculturales, pluriculturales, multiculturales, elaborar meras relaciones sinérgicas desde los niveles institucionales de formación inicial, primaria, secundaria. Si bien nosotros no vamos a gozar de lo que es una mera interculturalidad, porque en la actualidad no es algo tangible, algo que se está dando, a distintos pasos que se están dando en los distintos ámbitos académicos, no solamente a nivel educacional, sino político, económico. Muchas veces hablábamos de que lo intercultural figura en nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 17, la sanción de la ley 3258 en el año 87, el programa PROEBI, que fue la primera ley de educación bilingüe intercultural, pero esos fueron meros mecanismos de inserción quirúrgica de nuevo avasallamiento cultural. ¿Por qué? Porque la creación del PROEBI, que es el Programa de Educación Bilingüe Intercultural, lo que generó en un principio es un agente socializador que utilizó la lengua indígena para aculturalizar a nuestra comunidad, lo que nos llevó a pensar que nosotros no necesitábamos nuestra lengua, necesitamos aprender otra lengua para poder ser mejor persona. Tenemos que deconstruir eso y volver a construir desde nuestras perspectivas lo que significamos como comunidad, como pueblo, y avanzar en los distintos niveles académicos, que nos permita a nosotros ver que somos importantes, que nos permita levantarnos ante la sociedad generalizada y decir, no por el hecho de ser diferentes, somos menos. A partir de eso, creo que nosotros podemos avanzar hacia un proceso del entendimiento de lo que es lo intercultural. Nosotros como estudiantes creo que tenemos la difícil tarea de avanzar en esos aspectos y tener bien en claro cuáles son nuestros objetivos para construir una sociedad intercultural. Si no está hecha, no es tangible, creo que estamos avanzando en diferentes ámbitos y campos, estamos incursionando en todos los aspectos que a medida que vamos incursionando nos van presentando trabas, pero es algo que nosotros necesitamos hacer. Como hablando en este contexto de pandemia y como decía Nebrija, que la lengua es la fiel compañera del imperio, nosotros tenemos que decir ahora que la tecnología es la fiel compañera del racismo y del ensanchamiento de la grieta tecnológica, epistemológica y todo lo que se pueda agregar. Porque aquel que no posee la tecnología para acceder a la educación hoy en día queda retrasado en el tiempo, retrasado en lo educacional, retrasado en todos los aspectos societales que se la pueda vincular. Para agregar, sí, lo que Raúl decía con respecto a la brecha digital, que no tiene acceso queda excluido, esa es claramente la realidad. Y con respecto a la pregunta de Ana Clara, creo que está enfocado de una manera que nosotros, por lo menos, como lo decía el docente, estamos acostumbrados a la interculturalidad. Hoy día tenemos leyes a favor nuestro, la educación intercultural bilingüe, pero está mal enfocado, o sea, nosotros ya estamos hicimos siempre la interculturalidad, lo que está faltando es en toda la planificación de estudios general, más que nada nivel primario, secundario, hablar sobre la interculturalidad, esta manera de construir lo construido, pero de una manera positiva. Creo que está mal enfocado. A nosotros nos obligan a estar en interculturalidad, pero a los que les falta, que yo siempre digo que la discriminación es mucha ignorancia, porque las culturas tienen y poseen riquezas muy importantes, muy buenas para cada uno y el aprendizaje de cada ser humano. Entonces todas las culturas valemos, todas las culturas tenemos nuestra posición y nuestro valor histórico. Así que está mal enfocado. ¿Por qué? Porque yo creo que la interculturalidad se tendría que dar en esos espacios en donde no existe.
para poder afianzar lo que son todas las culturas. Y como un ejemplo, lo que es la ley Micaela. La ley Micaela aborda cuestiones de género en todos los estados, tanto a nivel ejecutivo, nivel poder judicial y legislativo. Entonces, de esta manera, impulsar proyectos que puedan abarcar a todas esas áreas, tanto a niveles de otros no educativos, pero que son servicios públicos, que son organismos públicos. Eso tendría que tener adquirido desde el comienzo de su trabajo, que existen otras realidades, que existen otras personas, que no somos diferentes, somos otras culturas, pero somos seres humanos. Entonces, creo que impulsar proyectos que puedan afianzar el conocimiento de los otros, que no conocen mucho de otras culturas, que se cierran mucho a poder relacionarse con otros seres humanos, creo que ahí tendrían que avanzar con ese impulso de proyectos. Como ya decía la ley Micaela, el tema de cuestión de género, tendría que hacerse algo parecido para la cuestión intercultural bilingüe, o cuestiones culturales ya multi. Somos muchas naciones indígenas, pueblos afrodescendientes y de otros migrantes, o sea, también hay muchas realidades colectivas que es bueno enriquecerse de todo eso, porque al fin y al cabo nosotros estamos relacionados constantemente, y lo único de marcar que somos seres humanos, ni mejores ni peores, todos en la misma condición de ser humanos. Bueno, para mí también, para lograr que estas políticas antirracistas o estas concepciones antirracistas sean efectivas, se tendría que hacer también foco en la educación en todos los niveles. Bueno, tomando como ejemplo el nivel universitario, que es en el que estoy actualmente, me parece muy importante que haya materias que refieran a estas nociones. En el caso de la carrera que estoy cursando, hay 3 materias, 2 que son en específico que refieren a pueblos indígenas, y otras más que hablan más sobre varias culturas en general, no solamente indígenas del Chaco. En este caso me parece importante destacar que estas materias no son correlativas con otras, o sea, solamente se cursan en un solo momento, y sería importante que sean correlativas para que los alumnos también estén mucho más atentos, mucho más prendidos a estas materias, estén interesados en aprender, en aplicar las cosas que se aprenden. Me parece que el nivel universitario es donde se forman estas concepciones racistas o antirracistas, donde es donde se está formando una persona, cualquier profesional, se forman en la universidad, y si tenés un profesor que es racista, indirectamente te va a estar inculcando este tipo de concepciones, o si la carrera que estás haciendo no tiene materias. En el caso de la carrera que estoy haciendo, hay una materia que se llama Culturas Originarias, que no solamente aborda la noción esencialista de la cultura o de las culturas del Gran Chaco, sino también se abordan estas concepciones antirracistas, porque los profesores, que me tocó conocerlo, son personas que llevan adelante estas políticas e investigaciones de este tipo. Entonces, yo como indígena en el salón pude notar como mis compañeros también, al estar los profesores constantemente incitando a participar a foros de congresos, como se dio en el 2018, del Congreso de Lenguas Indígenas o de Pueblos Indígenas, o participar en actividades. Entonces, me parece que no solamente en carreras culturales, sino en
En todas las carreras de grado universitario, terciario, es necesario materias o sectores que sean referidos a esto. En el caso del nivel primario, también es importante porque se están formando a los niños, pero a la vez, ¿quiénes forman a los niños? Son los docentes, ¿no? Entonces, me parece importante hacer el foco en la educación. Pero también, como mencionó Raúl, algo importante es el tema de, hay cosas que ya están escritas, que están dadas, y si, por ejemplo, el billete de 100 pesos en donde está Julio Argentino Roca, sigue siendo muy, muy loco, ¿no? Entonces, ese tipo, esas pequeñas cosas, hay que cambiarlas sin duda. Porque es donde se está formando nuestra imagen como pueblo, como pueblos indígenas o como otros para el imaginario argentino. Bueno, eso nomás. Bien. Desde Facebook nos están enviando saludos desde San Juan y Córdoba, desde Ciudad de Buenos Aires también. Nos quedan comentarios de que son muy buenas las presentaciones, que han sido muy claras en las disertaciones, que ha sido una información bastante valiosa, ¿no? Como había dicho al principio, este es el cierre del ciclo de pensamiento. Entonces vamos a invitar a Ibisay Chamora, que es la coordinadora del Centro de Documentación Indígena Nojlami-Puet, a que dé unas palabras de cierre. Buenas tardes, realmente muy feliz de poder participar en este momento, en el cierre de esta serie de ciclos que hemos realizado durante este año. Muchísimas gracias a los ponentes que han estado hoy, Laura, Natalia, Raúl. Ustedes son parte de esa generación de indígenas jóvenes, profesionales que están prontos a cambiar lo que es la sociedad en sí. Seguramente para el público en general será interesante e importante conocer que nosotros estamos trabajando en el Centro de Documentación Indígena. El Centro de Documentación Indígena es lo que se llama una unidad compleja de información. Es un ámbito especializado donde nos reunimos, gestionamos, trabajamos, difundimos las investigaciones, documentaciones que han sido producidas desde los diferentes ámbitos, como pueden ser organismos públicos, privados, investigaciones realizadas por las universidades. Realmente donde queremos hacer énfasis es con otras, y especialmente, o sea, esto va en un nivel mucho más profundo, es el trabajo que queremos hacer y que hemos empezado a hacer hace 5 años con lo que nosotros con mucho respeto llamamos nuestros sabios, nuestros referentes, nuestros intelectuales y nuestros ancianos indígenas, que gracias a ellos podemos conocer nuestra historia pasada y podemos difundirla nuevamente, no solamente hacia el afuera, que es a la sociedad en general, sino hacia el adentro, hacia nuestras propias comunidades. Y en este sentido queremos dar unas cálidas felicitaciones a la que ha sido la coordinadora del ciclo, de estos ciclos de pensamiento, que es Shailili Zamora. Gracias, aplausos. Es realmente muy importante para nosotros poder trabajar y verlos a lo largo del ciclo crecer como ponentes, a todo el equipo que estuvo trabajando en las charlas. Así que muchísimas felicitaciones a todo el equipo que estuvo participando en este ciclo de charlas. Como todos durante esta
pandemia hemos tenido que aprender nuevas tecnologías, hemos tenido que los miembros de los pueblos indígenas y la sociedad en general hemos tenido que aprender. Y entre lo que hemos trabajado, que son nuestros aprendizajes, es cómo podemos nosotros mismos ayudar a los otros miembros de las comunidades, tanto los que están cerca, o sea, en la zona urbana, como los que están más adentro del territorio, que son los que han tenido muchísimas más dificultades que nosotros para poder estudiar, trabajar, sobrevivir y vivir dignamente. Como todos sabemos, las políticas han sido creadas, hay muy buenas políticas, sin embargo, su aplicación es donde más se falla, y durante este periodo hemos visto cómo esto ha reforzado la opresión que reciben los pueblos indígenas y la discriminación se ha exacerbado. Entonces, nosotros esperamos haber podido contribuir un poco, no solamente a la difusión de las dificultades que hemos tenido, sino las estrategias que nosotros mismos hemos desarrollado para poder resolverlas. Así, y han pasado muchísimos referentes, sabios, profesionales, durante todo el ciclo, a los cuales no recuerdo todos el nombre, pero sí algo que nos une, que es el idioma, esa necesidad de poder sí mismo, poder las comunidades, y demostrar y mostrar al público en general que nosotros también estamos acá para aportar a la sociedad en general. No somos cerrados, como se nos dice, nos han dejado en una posición exótica en la cual prácticamente no podemos cambiar, y hay una imagen idealizada de lo que somos nosotros. Entonces, estos ciclos esperamos que hayan contribuido a ese cambio y a esa nueva vivencia de lo que es la realidad de los pueblos indígenas, desde la palabra de los mismos indígenas y desde sus vivencias y experiencias. Así que muchísimas gracias. Este es nuestro cierre de este ciclo de conversatorios. Esperamos verlos el próximo año, en el siguiente ciclo, y con la confianza y la seguridad de que a medida que todos tengamos mejores oportunidades de estudio, realmente vamos a poder construir una nueva sociedad. Y que la interculturalidad no es solamente una práctica de los indígenas hacia los no indígenas, sino realmente de la sociedad en general. Así que muchísimas gracias. Hasta pronto. Es que quieren aplaudir. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde Zoom, también desde Facebook, y nos veremos en otros conversatorios posiblemente. Chao. No sé. Dale. Bien, Saludos muchas a gracias a todos. todos. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, por compartir sus conocimientos con nosotros.